Bueno, en el tema de respuesta a la frecuencia, yo soy López Diego Armando y esta es la materia de elementos de control por el profesor López Carlos Lima. Estamos con el criterio de estabilidad en Nesquik, que como anteriormente ya habíamos visto, ya hemos aprendido a graficar en un diagrama de Nesquik. Esta vez nosotros necesitamos determinar el número de polos, representado con P, y representado sus raíces, representado ahora con la variable Z. Y el número de redondeos es representado por la variable n, en el que básicamente el número de redondeos se refiere a volver a trazar el diagrama de Nesquik, pero esta vez respecto a el signo que está determinado por el número de polos. Y el número de polos nos determinará en qué rango es en donde vamos a encontrar nuestra estabilidad de diagrama de Nesquik. Entonces en este caso debemos de suponer que z debe de ser siempre igual a cero, porque de otra manera no podemos asegurar la estabilidad. Entonces z debe de ser igual a cero para justamente asegurar esta estabilidad. Sin embargo, con el valor de p, que pueda tomar distintos valores tanto negativos, debe de girar en el sentido antihorario. Y si p toma los valores positivos, debe de girar en el sentido horario. Es decir, volvemos a recorrer nuestro diagrama de Nesquik bajo estos dos sentidos. Y en la parte de abajo vemos el diagrama de bloques de cualquier función de transferencia. En este caso es una función de transferencia lineal, en el que estamos representados por RDS, que es eh, la función de entrada, y YDS es la función de salida. K es una constante cualquiera. 1 sobre S más N es la transformada de Laplace de cualquiera de nuestras ecuaciones diferenciales que nosotros tenemos que resolver. Y finalmente tenemos un punto suma entre RS y YDS. Por eso es que este es un sistema lineal. Tenemos que primero conseguir el diagrama de bloques. Una vez teniendo el diagrama de bloques, lo que debemos de hacer es obtener la función de transferencia de este diagrama de bloques. En este caso sería G de S es igual a K sobre S más 1. Como paso número 2, debemos de determinar los números de polos del semiplano derecho de esta función. ¿A qué nos referimos con el semiplano derecho? Es decir, que si nuestra función ya sabemos que se determina con S es igual a menos 1. Entonces, pero este número está en el lado izquierdo, no está en el lado derecho. En el lado derecho son los lados positivos, en el lado izquierdo son los lados negativos. Entonces, por lo tanto, como se encuentra en el lado izquierdo y como no se encuentra en ninguno en el lado derecho, definimos al número de polos como igual a cero. Entonces, en el paso número 3 sustituimos los valores de la fórmula de estabilidad suponiendo que z es igual a cero. Entonces, por lo tanto, z es igual a n más p. Entonces, por lo tanto, z, como ya la habíamos definido, debe de ser igual a cero. Y como p ya habíamos encontrado que es igual a cero, no le queda de otra manera más que n es igual a cero. Como n es igual a cero, de esta manera podemos saber de manera inmediata por el criterio de Nesquik que esta función o que este diagrama de bloques o que esta función de transferencia es estable. Y la podemos ver de manera gráfica, pues haciendo de nuevo las gráficas de que extraemos la parte real de nuestra función de transferencia y la parte imaginada de nuestra función de transferencia y la volvemos a graficar, obteniendo así una elipse en este caso con la función k sobre s más 1 y obtenemos esta elipse que vemos aquí. Ahora, como n es igual a cero, vemos que parten desde el punto del origen. Entonces, por lo tanto, como se encuentra dentro de estos intervalos nuestro diagrama de Nesquik, entonces podemos definirlo como una función estable. En el caso número 2, vemos que en el diagrama de bloques es 1 sobre S menos 1. Y S menos 1, vamos a ver qué consecuencias tiene. Como paso número 1, obtenemos la función de transferencia, que ya habíamos definido que es G de S es igual a K sobre S menos 1. Ahora, como paso número 2, determinamos los números de los polos del semiplano derecho. En este caso encontramos que el polo se encuentra en S es igual a 1. Entonces, por lo tanto, sabemos que esa función se determina si S es igual a 1, pues se nos tiende a infinito, por lo tanto es un número de polo, pero este se encuentra en el lado derecho. Entonces vamos a sustituir a P como igual a 1, porque hemos encontrado un polo que se encuentra en el lado derecho. Entonces, como paso número 3, sustituimos los valores en la fórmula de estabilidad y suponemos que z es igual a cero. Entonces, por lo tanto, sería cero es igual a n más 1. Ese n la pasamos hasta el otro lado y encontramos que n es igual a menos 1. Por lo tanto, este se debe de hacer en el sentido horario. Como determinamos en el paso 4 sobre los giros, entonces necesitamos graficar. Sí o sí, en este paso necesitamos hacerlo porque necesitamos ver hacia qué sentido nosotros debemos de girar. En ese sentido, la parte de la variable n lo que nos dice es
justamente volver a trazar ese diagrama de Nesquik, pero ahora bajo el sentido que nos acaba de determinar con la fórmula de la estabilidad de Nesquik. Que si por ejemplo nosotros obtenemos que z es igual a cualquier otro número, o si digo más bien n es igual a cualquier otro número, como por ejemplo un 2 o un 3, necesitamos repetir este número de iteraciones por el número de polos que nosotros obtenemos. Por eso es importante obtener el número de polos. Ahora, el signo que nos refiere el número de polos nos va a determinar la dirección. Justamente de esta manera obtenemos que como n es igual a 1, como ya hemos visto, se encuentra desde el lado derecho, pero nuestro diagrama de Nesquik está desde el lado izquierdo. Entonces, como vemos, esta función no puede ser estable porque justamente su polo se encuentra del lado derecho, mientras su diagrama de Nesquik se encuentra del lado izquierdo. De igual manera, si encontramos otro ejemplo, que en el que, por ejemplo, encontremos que n es igual a 2 y nuestro diagrama de Nesquik está fuera de esos rangos, entonces podemos definir que esa función de transferencia no es estable. Y justamente por estas mismas razones se puede generalizar en respuesta a la frecuencia que, no, es que si bien es cierto existen infinitos filtros, no todos esos filtros son estables. ¿Y a qué se refiere con que un filtro sea estable? Bueno, es sencillo, porque quiere decir que su magnitud no la altera, ni hace nada, no lo apacigua, pero tampoco lo amplifica, entonces por lo tanto no hace nada. También no hace nada respecto a la frecuencia y tampoco hace nada respecto a la fase. Sin embargo, hay otro tipo de filtros inestables que lo que hacen es obtienes una entrada de salida, pero tienes más bien echas una entrada, pero la salida es aleatoria, entonces por lo tanto ese sistema es inestable y lo podemos determinar por el medio del criterio de Nesquik. Nosotros obtenemos ahora los filtros. Los filtros ahora van a estar graficados por medio del diagrama de Bode, en el que la parte de arriba es la parte de la magnitud de la función de transferencia y la parte de abajo es sencillamente nuestra fase. Como primer filtro tenemos el filtro pasabajas. El filtro pasabajas lo que nos refiere es que solamente va a dejar más bien va a apaciguar las frecuencias bajas y va a dejar pasar o amplificar la parte de las frecuencias altas. Es por esa misma razón que necesitamos el diagrama de Bode, porque como nosotros vamos a irnos saltando y vamos a graficar muchísimas frecuencias, necesitamos una función que pueda graficar de manera eficiente todo ese número de frecuencias, porque estamos hablando incluso hasta de megahertz, y vamos a analizar frecuencias hasta de 1 o 0.5, que son números muy pequeños. Por lo tanto, no podemos representarlo en una gráfica normal. Necesitamos representarlo en una gráfica logarítmica y en la parte de las X, en la parte de las Y. Necesitamos graficarlo de manera normal o lineal, como se le puede conocer. Entonces tenemos el diagrama de bloques, que como hemos visto, simplemente tenemos una K y tenemos uno dividido entre S, donde R de S es nuestra entrada y Y de S es nuestra salida. Y en este caso, pues, hay un punto suma. Eso es muy importante porque en algunos filtros vamos a encontrar que se necesitan puntos menos. Entonces, por lo tanto, aquí es importante recalcar que ese punto se trata de un punto suma-resta. Tenemos nuestra función de transferencia que es de la siguiente forma, que es h de s es igual a k, donde k es cualquier constante de ganancia, multiplicada por 1 sobre s más 1. Y finalmente tenemos de su forma normalizada, tendríamos a h de s es igual a k por 1 sobre 1 más j omega sobre omega 0. Básicamente omega 0 se refiere a la frecuencia de corte. La frecuencia de corte se refiere a el punto donde la frecuencia empieza a apaciguarse. Es decir, es el punto donde nuestra función se vuelve indeterminado. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, básicamente por el medio del criterio de Nesquik nos damos cuenta que nosotros calculamos el número de polos. Y por lo tanto, ese número de polos y ese valor de polos lo podemos sustituir como omega 0, como la frecuencia. Entonces, por lo tanto, obtendremos una frecuencia de corte, un omega de corte. Y finalmente, obtenemos el punto donde nuestro filtro empieza a actuar. En este caso, como vemos, nuestro filtro empieza a actuar a partir de 10 elevado a la 3, que básicamente se refiere a 3 decibeles. Entonces sí, básicamente eso es lo que se refiere al diagrama de Bode en el sentido de la magnitud. Ahora, en el sentido de la fase, encontramos que si bien es cierto, se forma una especie de senoidal,
Eso lo vamos a ver a lo largo del tiempo. Y vamos a ver que sí presenta un desfase. Esto sucede porque apenas es un filtro de grado 1. Nosotros nos deberíamos extender al grado 2 y un poquito eh, de temas un poco más avanzados, como por ejemplo transformada de Z, para poder determinar básicamente sobre qué tipo de ángulos vamos a llegar a tener. Entonces, vamos a ver. Sobre qué tipo de ángulo vamos a tener. Bueno, se refiere a que si no hay desfase, es decir, este tipo de filtros presentan un cierto desfase para obtener un cierto tipo de apaciguamiento. Con la transformada Z veríamos que no es así. Sin embargo, para la transformada Z debemos recalcar que se requieren tiempos discretos, algo que no es nuestro tema, básicamente porque apenas estamos estudiando la parte lineal de todos estos sistemas de control. Entonces empezamos con el filtro pasa altas. Ahora el filtro pasa altas es todo lo contrario al filtro pasa bajas. En este caso va a dejar pasar a todas las frecuencias altas. Bueno, más bien va a apaciguar a todas las frecuencias altas y va a dejar pasar a todas las frecuencias bajas. Igual tenemos una frecuencia de corte que es omega cero y de la misma manera obtenemos una función de transferencia que es igual a menos k por s sobre s más 1. Y obtenemos de esa forma normalizada que es por s sobre 1 más omega 1 más j omega sobre omega cero. Cabe recalcar que para obtener la magnitud, nosotros deberíamos de obtener la magnitud de esa j omega sobre omega cero. Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos graficando la magnitud, a lo que uno se refiere es la magnitud de ese fasor que vamos a tener que formar. Y en este caso el diagrama de bloques está compuesto por RDS, que es la respuesta, por K en un punto suma, resta de por Y, más bien por 1 sobre S, y nuestra salida es Y de S. Ahí vemos que otra vez representa un desfase y lo podemos ver en el diagrama de Bob, pero esta vez referido a la fase. Entonces vemos que se forma una onda medio senoidal, pero que como ya hemos visto no es tal cual como una onda senoidal, sino más bien es la onda de la tangente del arco tangente. Y bueno, como vemos, nuestra frecuencia de corte esta vez se encuentra en el 10 elevado a la 3. Bueno, básicamente, ¿por qué sucede este 10 elevado a la 3? Bueno, sucede porque nuestra frecuencia de corte está definida como 20 logaritmo de 10 por nuestra magnitud de esa función de transferencia. Y como es una función lineal, pues nosotros es sencillo por teorema de Pitágoras, que es uno en el eje de las X y uno en el eje de la Y. Por lo tanto, si tenemos la hipotenusa, nos queda como raíz de 2. El logaritmo de raíz de 2 por 20 nos sale 3.01. En el caso del diagrama de Bode se redondea a 3, que en este caso sería 3 decibeles. Entonces, justamente por esa misma razón, todas las frecuencias de cortes de cualquier sistema lineal se va a encontrar en los 3 decibeles. Cualquier tipo de filtro o cualquier tipo de modificación que queremos hacer siempre y cuando sea un sistema lineal, vamos a tener que nuestra frecuencia de corte va a ser a partir de los 3 decibeles. Bueno, porque básicamente ahora vamos a ver los filtros de segundo grado. Y a diferencia de los lineales, los de segundo grado, como dice su nombre, se refiere a polinomios de segundo grado. Entonces, en este caso tenemos la función de transferencia que está expresada como r de s es igual a k por s sobre s cuadrada más 2 veces sa más a cuadrada. En este caso sería r de s es igual a k por s sobre s más a por s más a. ¿Y por qué es importante esta segunda expresión? Bueno, porque gracias a esta segunda expresión podemos construir su diagrama de bloques. Como vemos acá, se compone de dos bloques y los unimos. En este caso, como están en serie, pues simplemente los multiplicamos y en este caso ya nos sale nuestro filtro pasabanda. Y nuestro filtro pasabanda está de la manera normalizada. Tenemos que R de S, bueno, más bien R de J omega es igual a K por J omega sobre omega cero sobre J omega sobre omega cero más A. Todo eso multiplicado por J omega, omega más cero más A. Entonces sí, donde A es nuestro factor de amortiguamiento, K es la factor de constante, omega está definido como 2 veces pi por la frecuencia y omega cero es 2 veces pi por la frecuencia, pero esta frecuencia es la frecuencia de corte. Entonces justamente nosotros obtenemos aquí en el lado de la derecha nuestro filtro pasabanda, que como vemos a lo largo del tiempo, más bien, si nosotros modificamos a, que es nuestro factor de amortiguamiento, vemos que se empieza a ensanchar nuestro filtro pasabanda. Y básicamente
La banda se refiere a todos los puntos intermedios entre la frecuencia, es decir, no nos estamos refiriendo a los puntos de frecuencia altos, pero tampoco nos estamos refiriendo a los puntos de frecuencia bajos, sino más bien esa parte intermedia que nosotros no vemos, más bien del espectro de todas las frecuencias que nosotros podemos añadir. Entonces justamente para eso sirve el filtro pasabandas, para pasar solamente la parte, parte mediana de todos los filtros que nosotros vamos, más bien de todas las frecuencias que nosotros vamos a analizar. Y como vemos, su forma de desfase básicamente es casi lineal. Y vemos que esto es muy importante porque filtros más avanzados, este tipo de frecuencias mm, más bien tienden a oscilar bastante y por lo tanto, como tienden a oscilar, tienden a desfasar también bastante. Entonces terminan eh, más bien apoyando al sistema, terminan empeorándolo porque justamente terminan desfasando muchos de este tipo de señales. Entonces, justamente por eso es tan importante que sea de segundo orden o, como vamos a ver en lo siguiente. Eh, el filtro rechaza banda. Básicamente es lo mismo que el filtro rechaza banda, pero es todo lo contrario. Básicamente porque ahora está compuesto por dos tipos de filtros en serie, que en este caso sería el pasabanda multiplicado por el pasabanda, pero todo eso más bien los inversos de, y todo eso multiplicado por S más uno, S cuadrada más uno. Y obtenemos nuestra señal de salida. Como vemos, este tipo de filtros son prácticamente lineales en el sentido de diagrama de bloques, pero son de segundo grado en la función de transferencia. En este caso, nuestra función de transferencia está representado como RDS igual a K, todo eso multiplicado por S cuadrada más uno sobre S cuadrada más 2 veces SA más A cuadrada. Y simplemente en la parte de la derecha tenemos nuestra forma, pero factorizada. De esta manera, de la forma factorizada, nosotros podemos pasarla a un diagrama de bloques sencillos. Entonces, ahora de la forma normalizada tendríamos que es igual a K por J por omega sobre omega cero, todo eso al cuadrado más uno. Todo eso dividido sobre los factores de J por omega sobre omega cero más A. Entonces sí, así es como nosotros obtenemos el filtro de pasabanda. Ahora, ¿qué te dice que tiene el filtro pasabanda? Más bien, el filtro rechaza banda básicamente tiene la capacidad de apaciguar todas las, todas las frecuencias medias. No nos estamos refiriendo ni a las frecuencias altas ni a las frecuencias bajas. Básicamente, otra vez estamos trabajando, pero esta vez con el lado de los medios. Pero esta parte, lo que hace especial al filtro rechaza banda es que, como vemos, forma una especie de asíntota. Y básicamente esta asíntota es incluso más fina que el filtro pasabanda. Si bien es cierto, cada uno de estos, tanto rechaza banda como rechaza, como pasa altos, como pasa medios, como pasa bajos, como pasa altos, perdón, se pueden modificar de una cierta manera para que deje pasar un cierto tipo de frecuencia. Lo cierto es que lo hacen de una manera un poco brusca. Y en este caso, el filtro rechaza banda no. El filtro rechaza banda lo hace un poco más fino. Y es justamente para esto lo que se ve una aplicación de estas asíntotas. Sin embargo, en cuanto a la frecuencia, ahí vemos que es el problema, porque vemos que se forma una especie de señal triangular. Entonces, sí, puede surgir un poco en cuanto a problemas de desfasamiento, pero no tanto de la magnitud. El filtro cambia fases. ¿Por qué es tan importante el filtro cambia fases a diferencia de los demás? Bueno, porque como vemos, solamente afecta a la fase, a la magnitud la deja normal. Y este es una especie de amplificador, o se puede ver en un amplificador operacional. Sin embargo, nada más estamos cambiando la fase. Como vemos, eh, en los anteriores gráficas estábamos entre menos 45, 0 y 90 grados. En este caso ya estamos un poco más arriba, más bien en otros cuadrantes, porque estamos hablando de 200 a 360 grados, es decir, nos hemos desplazado en cuanto a las fases. Y este tipo de filtros cambia fases nos puede servir para modificar a los anteriores circuitos, bueno, a los anteriores filtros, que como ya hemos visto tienden a desfasar. En este caso, con el cambio fases, es sencillo volver otra vez a la señal como lo teníamos antes, pero esta vez ya filtrada. De esta manera tenemos la función de transferencia expresada como RDS es igual a K de 1 menos S sobre S más 1. De la forma normalizada tenemos que K es igual a K por 1 menos J omega sobre omega cero sobre 1 más J omega sobre omega cero, donde otra vez es omega cero la frecuencia de corte, y como ya hemos visto, la frecuencia de corte es
realmente hasta qué tipo de frecuencia nosotros vamos a trabajar. Pero en este caso, la frecuencia de corte se refiere a el número de frecuencia donde nosotros queremos modificar esa fase, ¿vale? Porque como ya hemos visto, el filtro cambia fases, lo único que modifica es la fase, no modifica la magnitud. Entonces, eso es algo muy interesante dentro de este filtro. En cuanto al análisis se requiere. Ahora, este filtro se compone de dos bloques que como ya hemos visto son dos bloques que son muy parecidos a los filtros pasa altos. Entonces sí, básicamente tenemos que juntar dos filtros pasa altos. Sin embargo, en su punto suma es un punto suma resta. Y el siguiente, bueno, más bien el primer bloque se compone de un punto resta resta y el segundo bloque es un punto suma resta. Eso es algo muy interesante de ver porque de lo contrario no tendremos esta función de transferencia y por lo tanto no sería estable, que como ya hemos visto por el criterio de Nesquik, pues nosotros le podemos determinar todo este tipo de cosas. Y seguimos con el filtro Butterworth. Que básicamente este tipo de filtros lo que nos va a hacer es tanto apaciguar como la señal, más bien la magnitud como la fase. Y como vemos, la fase la trata de hacer un poco lineal. Y esto nos puede servir en circuitos eléctricos. Este tipo de filtros nos sirve más como para circuitos para motores y circuitos para filtrar señales de armónicos en nuestras instalaciones. Entonces sí, ¿por qué? Bueno, porque básicamente lo único que estamos haciendo es acomodar tanto la fase y ponerlas en fase con respecto a la magnitud. Entonces, este tipo de filtros se representa como un diagrama de bloques que es RDS en un punto suma a resta de K sobre S más K. Y tenemos en la parte final que sería 1 sobre S de YDS, donde YDS es nuestra función de salida. En este caso tenemos que la función de transferencia se expresa como K es igual a 1 sobre S cuadrada más A cuadrada. De la forma normalizada tendríamos que K es igual a 1 sobre J omega sobre omega, todo eso al cuadrado, más A cuadrada. Donde A cuadrada hemos visto que es el factor de amortiguamiento. Esto no cambia mucho, pero en el sentido de que nuestra frecuencia de corte cambia un poco en el sentido de aplicación, porque como ya hemos visto, nos referimos a qué frecuencia nosotros queremos modificar para que justamente esté en fase con su magnitud. Entonces, básicamente para esto sirve este tipo de... Tenemos el código en MATLAB. Está dividido, todo esto está construido en LiveScript. Entonces, por lo tanto, es un poco más sencillo de representar. En este caso sería el filtro pasa altas, que está conformado por el numerador y el denominador. Y nuestra función que nosotros utilizamos es el TF para crear nuestros polinomios. Ahí vemos que ese cambia fases, es el numerador, otra vez el denominador y utilizamos la función TF para el pasabajos de la misma manera y volvemos a utilizar. Ya por último sería el código para los filtros de pasabanda, pasamedios, rechazabanda y pasabajos. Y con esto último ya terminaríamos toda la parte del código de MATLAB. Como vemos, en este caso nada más utilizaron funciones propias de MATLAB, en este caso que es el TF, y para crear estos polinomios. Y justamente se crearon aquí los títulos, como por ejemplo el filtro de Butterworth y los filtros de, bueno, más bien los títulos de pasa medios, pasa altas, pasa bajos y rechaza banda. Eso sería todo. Y